¿Qué tal a todos? En este video vamos a aprender a utilizar unas funciones muy importantes y muy útiles en Excel, que son las funciones si conjunto. En este caso vamos a utilizar la función contar si conjunto, sumar si conjunto y promedio si conjunto. Para ello vamos a utilizar una base de datos que va a ser esta. Les voy a dejar el link para descargarla y de dónde la saqué, aunque le hice unas breves modificaciones con fines pues, de facilitar la didáctica del video. Esta base de datos es muy sencilla. Tenemos columnas de ID de tipo de proveedor, que aquí tipo proveedor vemos que solamente hay 5 tipos de proveedores. Aquí tenemos los proveedores como tal, el contacto, el email, los teléfonos, el saldo pendiente que tienen, una clasificación según el saldo. Aquí podemos ver la fórmula. Si tienen un saldo menor a 5,000, se le llama tipo de cuenta menor. Y si es mayor a 5,000, se le llama tipo de cuenta mayor. Y aquí la fecha de última compra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí tenemos nuestra tablita que queremos llenar. Nosotros tenemos tipos de proveedores del 1 al 5 y tenemos dos tipos de cuenta, mayores y menores. Queremos hallar para cada una de estas clasificaciones cuántos proveedores hay en cada clasificación, cuál es el saldo pendiente que suman entre todos ellos y cuál es el saldo promedio de cada uno. Entonces, vamos a utilizar aquí en la cantidad la función contar si conjunto. ¿Por qué contar si conjunto? Porque realmente lo único que queremos hacer es un match en nuestra base de datos, o sea, establecer una relación con el tipo de proveedor que es 1 y el tipo de cuenta que es mayor. Y nada más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a escoger rangos para cada criterio y el criterio en sí. Nosotros abrimos aquí la función contar.si conjunto, abrimos el paréntesis y en automático nos vamos al lugar de donde queremos agarrar nuestro rango de interés. En este caso, pensando en orden, primero el tipo de proveedor, nos vamos a la base y agarramos toda la columna que sea el tipo de proveedor. En este caso es la columna B. Le ponemos una coma y regresamos a nuestros cálculos. Aquí vamos a seleccionar el tipo de proveedor correspondiente, que es el 1. Lo mismo para el tipo de cuenta, vamos a nuestra base de datos y escogemos la columna que corresponde al tipo de cuenta. La seleccionamos, vemos que esté bien en la fórmula, le ponemos coma, regresamos y escogemos aquí la que tenemos de este lado. Y ya está, ya tenemos aquí nuestra fórmula que está diciendo que vete a la columna B de nuestra base, de la hoja base, y la vas a relacionar con lo que dice en la hoja cálculos en la celda A1. Aquí podemos notar que se duplicó la hoja de cálculos, está dos veces. Ahora ya está correcto. Ahorita ya nos muestra correctamente la formulación. Y vemos que también se le dice vete a la base, vete a la columna I y busca todas las coincidencias con lo que esté en la celda B2 que sea mayor. Entonces aquí lo hacemos y nos da 83. Si nosotros queremos arrastrar la fórmula, pues hay que ver que esté correcto. Por ejemplo, aquí en las columnas lo más adecuado, creo que no es necesario en este caso, pero es simplemente fijar con F4. Fijamos las columnas y en este caso, para las otras no hay problema. Podríamos fijar las columnas A y B, pero como vamos a arrastrar con fórmulas diferentes, no va a haber ningún problema si lo dejamos así. Entonces aquí podemos arrastrar la fórmula hacia abajo, podemos dar doble clic y ya tenemos cuántos proveedores tenemos en cada tipo de estos. De hecho podemos correr aquí y vemos que las sumas son 999 y efectivamente nuestra base de datos tiene 999 registros. Entonces, pues de ahí ya estamos comprobando que efectivamente está bien. Aquí es importante entender que el contar si conjunto tiene validez porque estamos usando más de un criterio. Si nosotros solamente considerásemos un criterio, por ejemplo, que solamente nos interesa saber si el tipo de proveedor es de tipo 1, ahí tenemos de dos. O usamos la misma función
y le borramos el segundo criterio que escribimos, bueno, le quitamos la coma también, y nos da 206 y antes teníamos 83. Podemos hacer eso, podemos usar la misma función y quitarle pues el criterio que está de más, o si no, pues también están sus fórmulas correspondientes, el contar sí, pero sin el conjunto. Y hacemos lo mismo, agarramos el rango que nos interesa, que es el de tipo de proveedor, y nos vamos a cálculos y seleccionamos el valor correspondiente, que es 1, y nos da 206, que es lo mismo que nos había dado acá. Vamos a volverlo a hacer, borramos el criterio que no nos sirve, que es el de tipo de cuenta, y nos da 206. Esto va a suceder con esta fórmula y prácticamente con todas las que vamos a utilizar. Pero en este caso, como tenemos dos criterios, criterio 1, criterio 2, pues entonces nos va a servir el sí conjunto. En saldo pendiente, pues en este caso estamos hablando de una variable que se va a sumar, son valores. No en este caso, o sea, no se cuenta, se tiene que ir agregando. Aquí es muy parecido, pero sí tiene una mecánica diferente. Como vamos a sumar, pues buscamos la función sumar. Hay una función sumar sí y hay una función sumar sí conjunto, que es exactamente igual. En este caso, como son dos criterios, pues nos va a servir la sumar sí conjunto. Nos va a salir primero un rango suma. Eso significa que te está preguntando qué es lo que vas a sumar. Pues lo que voy a sumar va a ser el saldo pendiente, la columna H de la hoja base. ¿Cuáles van a ser mis criterios? Pues van a ser los mismos que los anteriores. Tipo de proveedor es la columna B y selecciono aquí el tipo de proveedor. Después el tipo de cuenta es la columna I y selecciono el tipo de cuenta, que es B2. Aquí le podemos poner en formato contabilidad. Vamos a quitar los puntos decimales. Si se dan cuenta, aquí hay veces que te pone el cálculos, que significa de la hoja, cálculos, y te pone el signo de exclamación para indicarle la celda, y aquí no se la puse. Realmente esto no va a ser importante cuando la hoja a la que te estés refiriendo es la misma a la que te encuentres. En este caso se lo borré, pero si yo se lo pongo, también funciona, porque es la misma hoja. Diferente sería que me esté refiriendo a una hoja en la que no estoy escribiendo la fórmula. Por eso, para escribir cosas de la hoja base, sí es muy importante este tipo de notación, que de hecho el Excel lo hace en automático, pero pues es importante saberlo. Aquí pues no debe ocurrir nada si no fijo las columnas, pero nuevamente lo voy a realizar. No ocurre nada porque voy a mover la fórmula hacia abajo, entonces las columnas se mantienen en la misma relación. Si lo moviese a la derecha, habría un cambio en esa relación que hay entre las columnas y eso sí afectaría. Pero eso ya son cosas de formulación. Aquí hacemos la fórmula, la corremos y ya tenemos la suma. O sea, esto de aquí equivale a buscar estos 83 proveedores que entren en la clasificación 1 y mayor y sumar todos sus saldos pendientes. Y la función saldo promedio es exactamente lo mismo en cuestión de fórmula, pero va a calcular el promedio de estos saldos pendientes. O sea, por ejemplo, de hecho lo podemos comprobar. ¿Cuánto nos debe de dar? Si estas cuentas con estos tipos de proveedores deben de sumar 554.508 y ya sabemos que son 83, pues el promedio de ellos sería dividir esto entre esto. Sería 6.680.82. Pero esto lo hice calculando la cantidad y el saldo pendiente. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero calcular directamente? Pues uso la función promedio, sí, conjunto. Nuevamente, rango donde quiero calcular el promedio, pues es el saldo pendiente. Rango donde quiero calcular el tipo de proveedor es este B. Le pongo aquí cálculos a 2. Tipo de cuenta es la columna I. Regreso a cálculos y le pongo esto.
Y vemos que nos da lo mismo, nada más que aquí está con otro formato. Le ponemos el mismo formato, arrastramos la fórmula y vemos que efectivamente nos da lo mismo. Entonces, pues así, aquí utilizamos la función contar si conjunto. Aquí usamos la función sumar si conjunto. Y aquí usamos la función promedio si conjunto. Pues así es como se utilizan esas funciones. Espero que eso les haya servido. Hay otras funciones igual más útiles que veremos más adelante y también trataremos de hablar de funciones un poco más avanzadas, pero siempre tratando de pensar en la simplicidad y en utilidad de estas. Si quieren sugerir alguna función que les gustaría utilizar o algún tema en particular, lo pueden dejar en los comentarios.